Que el Señor los bendiga mucho. Una vez más estamos reunidos hoy. Queremos que la bendición de Dios esté con todos ustedes. Sean en este tiempo muy bendecidos. Deseamos que el Señor esté gobernando vuestras casas, vuestros hogares, vuestra entrada, vuestra salida, como dice el texto bíblico. Queremos que sea el tiempo en el que el Señor esté cuidando de sus vidas. Hoy día queremos entrar a un tema muy específico. Recordemos que estamos en una serie. Vamos a terminar hoy día esta serie y la semana que viene empezamos otra serie y hay algunos hermanos que nos han estado preguntando respecto a cuándo vamos a tener el seminario limpiando la cizaña bueno, eh, terminando la siguiente serie, que espero que tengamos unas 4 o 5 reuniones, clases, vamos a tener el seminario limpiando la cizaña. Estamos el martes comenzando un tiempo de estudio de lo que significan los ciclos de Dios. O sea, eh, hay mucha ignorancia respecto a las fiestas bíblicas. Muchos están preguntando al respecto y vamos a hablar al respecto. Entonces, estemos pendientes. La siguiente serie vamos a hablar sobre los ciclos de bendición de Dios, que son las fiestas que el Señor tiene en su palabra. Pero posteriormente venimos con el seminario limpiando la cizaña de tu vida y de la iglesia. Eso lo vamos a hacer, vamos a anunciar un poquito más, vamos a tener oportunidad de gozarnos. No se olviden que ya estamos entrando en la fiesta de la Pascua del Señor, en la que el Señor fue a la cruz, y es una festividad muy importante para el cristianismo. De hecho, que vamos a entender la semana que viene, vamos a entender cómo es eh, eh, esta manera de festejarlo como la iglesia lo debe hacer. Ya estaremos viendo eso, comentaremos oportunamente. Hoy vamos a hablar del día grande del Señor, terminando este ciclo. El día grande del Señor, para poder entender lo que significa esto, queremos entrar en el contexto. No se olviden que hemos estado estudiando que respecto al Señor, lo que significa toda esta serie, hemos entrado a profundizar lo que significan las lluvias. Y las lluvias del Señor, la primera, la temprana, la tardía, lo hemos entendido. Estamos terminando la tardía, estamos en un tiempo muy profético. Y ahora lo que tenemos en este particular es lo que sigue. Después de esto, de haber derramado las lluvias, el Espíritu, o sea, derramaré mi Espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre siervos y siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Necesitamos enfocarnos en el tiempo que nos está tocando vivir. Ok, primero está el enfoque de las lluvias. Viene en su tiempo las lluvias. La tardía está terminando, está finalizando. Lo que viene luego de la tardía es el derramamiento de Dios, el gran derramamiento, esa promesa de Dios de derramar su espíritu sobre toda carne. Ok, en el contexto,
yo quiero distanciarme mucho de la doctrina pentecostal, o sea, no que yo tenga enemistad al respecto, tengo grandes amigos pentecostales y los aprecio mucho. Aprecio y respeto lo que ellos creen, es el credo que tienen. Eh, en la comprensión, miren, no se olviden que actualmente somos una iglesia de tercer milenio. Somos una iglesia diferente, no tenemos un sesgo doctrinal, llamémosle, que está definido por la denominación. El, de, la de- el tener una denominación te lleva a tener un credo particular, porque eso viene desde casi 1800, 1900. La iglesia del tercer milenio es una iglesia diferente. Es una iglesia que tiene el enfoque de poder revisar todo el consejo de Dios. Somos objetivos. Tenemos algo de pragmatismo, pero somos objetivos y bíblicos porque creemos en ese concepto de solo Cristo, solo Biblia, solo fe, y eso es verdad, eso es la forma como Dios nos está salvando. Pero necesitamos entender que en el contexto de la interpretación bíblica hay cosas que no se tomaron en la forma como se vivió. En el particular, nosotros tenemos que ser muy claros en esto, ¿no? El día del Pentecostés sucedió lo siguiente. Estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Ok, no se olviden, mis hermanos, que esto, el libro de los Hechos, es el resultado de la investigación que hace Lucas, el médico amado. Cuando Lucas investigó, no lo investiga en el contexto de los hechos. Él lo investigó muchos años después. Y a quienes se encuentra en Jerusalén como testigos de lo que pasó, posiblemente entrevistó a muchos de los que estuvieron en el aposento alto y a personas que vivieron cerca, que vieron cómo salieron a la calle y ellos empezaron a hablar a otras personas que eran extranjeros en el idioma natural de ellos. Esto es lo que necesitamos enfocarnos. La promesa de Joel, en el particular, Joel, como dice el texto, no dice que van a hablar lenguas. En ningún momento dice que todos profetizarán. Aún el tema de los sueños y las visiones tiene que ver con una capacidad profética. Es un regalo, es parte del paquete profético para muchos hombres y mujeres que han recibido esa unción profética. Entonces estamos aquí en un punto muy importante de la interpretación bíblica. No hagamos una eisegesis, no nos salgamos del contexto de la palabra. Entendamos que el cumplimiento de lo profético tiene que ver con una profecía que fue lanzada, y la profecía fue lanzada en un contexto con una verdad antigua.
Joel es la profecía lanzada, la verdad antigua tiene que ver con lo que yo les comentaba en clases pasadas, si ustedes pueden revisar el material en YouTube. Este, tenemos en Deuteronomio, cuando el Señor habla de las lluvias, cuando habla de la promesa de cuidar al pueblo, en su obediencia Él dará sus lluvias oportunamente. Entonces, la verdad es el modelo de Dios. O sea, el modelo de Dios ha sido agrícola y su derramamiento de su Espíritu Santo ha venido en ese modelo. Aguas, lluvias y derramamiento del Espíritu Santo. Ha sucedido en Pentecostés con los apóstoles, sucedió con la teología sistemática y luego en 1900 con el derramamiento del Espíritu Santo en forma masiva. Eso habla de un incremento de lo que significa el derramamiento del Espíritu. Pero vamos en progresión, vamos en crecimiento. Entonces, esa progresión, ese crecimiento se va a ver reflejado en esta lluvia tardía. El incremento es mayor, tenemos un conocimiento mayor que un hombre o una mujer de Dios en 1700. Tenemos un estudiante de seminario, tiene la capacidad de poder estudiarlos y analizar los textos bíblicos en una idea que no se imagina, es superior a lo que un teólogo en 1750 lo tenía. Ok, estamos en un tiempo en el incremento está dado. El derramamiento, el Pentecostés que viene, va a ser mucho mayor. Pero estamos hablando de lo que pasó en Pentecostés. Y en Pentecostés se habló del cumplimiento de Joel, que es una promesa del Padre, una promesa profética. ¿Ok? Eso lo que se cumplió es que todo el mundo profetizó. Y lo que todos los que en el particular Lucas investigó, ellos cuando estaban en ese lugar, cuando estaban en el particular saliendo del aposento alto, hablaron otras lenguas porque estaban profetizando en el idioma que les tocaba hablarle a un extranjero. Y esto es lo que registra en el particular el doctor Lucas. Cuando Lucas investigó, eso es lo que encontró y eso es lo que escribió. Él no pudo entender el hecho, y si es que lo entendió, por alguna razón no lo escribió, pero no estamos hablando aquí de un punto en donde Joel está hablando de lenguas. Eso es lo que pasó en Pentecostés. Esas lenguas que son idiomas, no son las lenguas angélicas que Dios te puede regalar en cualquier momento, en lo cual somos muy respetuosos de aquellos que lo han recibido y aquellos que no lo han recibido. Yo lo he recibido, yo tengo el regalo de Dios de ese lenguaje angélico. Tengo la oportunidad de conocer hombres y mujeres que hablan idiomas, otros idiomas, partiendo del don de lenguas, porque ellos no lo hablaban, y lo hicieron, y Dios los ha bendecido. En algún momento he tenido la oportunidad de estar con hombres tremendos que actualmente sirven en una iglesia pentecostal, una institución muy respetable. Él es un siervo de Dios tremendo que lo conocí cuando estábamos en nuestros inicios en la iglesia donde crecí. Pero lo curioso es que en algún momento estábamos orando juntos en un evento y él habla, yo escuchaba a una persona que oraba en inglés. Yo pensaba que era uno de los invitados, uno de los extranjeros que venían, porque había muchos norteamericanos. Pero cuando me doy cuenta era mi amigo, mi compañero de oración de cuando era muchacho. Y
y él estaba orando en un inglés arcaico. Estaba manifestando el don de lenguas tal cual se vio en el día de los Hechos, de Hechos 2, un idioma extranjero. Tengo noticias, un día un pastor amigo estaba orando, él creía fielmente que la promesa del Padre era para él, pidió que oren por él y él recibió chino cantonés, y en esa casa había un anciano que su idioma original era, o sea, su idioma nativo era chino cantonés. Él bajó corriendo y preguntando quién está allí. Ha venido un paisano mío, y él estaba recibiendo un mensaje de Dios. Y ese hombre se convirtió, era un hombre por quien sus hijos habían orado mucho tiempo. Eso fue tremendo. Estas son realidades, o sea, no podemos negar el hecho de que hay un don de lenguas, hay lenguas angélicas, ese lenguaje cifrado de Dios, pero el tema no es el que no creamos en las lenguas, al contrario, las creemos fehacientemente. Y es más, hay que usarlas mucho. Inclusive el cántico nuevo en lenguas es algo tremendo en lo profético. Okay. Necesitamos que ustedes tengan la oportunidad de entrar en el consejo de Dios para darse cuenta que el Señor tiene allí un especial, un particular plan con todos nosotros respecto a un Pentecostés personal. Dios quiere llenarte, y la promesa del Padre habla de una llenura del Espíritu de Dios tremenda que te introduce en lo profético. Y esto es la iglesia tercer milenio. Tenemos una iglesia que cree en que hay un Pentecostés personal, que cree que esa venida de ese Pentecostés personal es una introducción al mundo profético, una unción profética tremenda que se abre contigo. Esto es lo que necesitamos establecer. Ok, ahora, entendido esto, aclarado esto, no estamos hablando de una doctrina diferente, es bíblico, es parte de la Biblia, entendámoslo bien. No es la doctrina tradicional que en muchas iglesias pentecostales, las cuales respetamos, y repito, honramos a muchos siervos de Dios que ellos creen y respetamos su doctrina. No al contrario, estamos estableciendo que nosotros tenemos una comprensión al respecto, que la esencia del bautizo del Espíritu Santo es una introducción en los campos proféticos, y esto es porque lo dice Joel y lo dice claramente, y es pues aquí donde todos profetizarán, los hijos, las hijas, los ancianos, los jóvenes tendrán sueños, visiones, los siervos, las siervas, todos estarán recibiendo del Espíritu. Okay. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo muy especial de Dios, un derramamiento de Dios, un avivamiento de Dios. Pero el contexto en el que viene este avivamiento es porque la palabra misma de Joel la hemos estado separando. Después de que en el verso 29 habla de que todos los siervos, siervas, será derramado su espíritu. En el verso 30 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, ¿no? Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Ok, aquí tenemos un punto muy, muy interesante. El día grande, terrible. Yo quiero respetar a todos aquellos que creen de que, de hecho, cuando en la cruz el Señor pagó por nosotros, pagó por todos nuestros pecados, rebeliones, iniquidades, y eso es verdad. Yo respeto eso. Es la verdad. Lo hizo. Pero hay un tema que si lo enseñamos, no le enseñamos bien a la iglesia. Y es que si le decimos que la iglesia no va a pasar por ninguna circunstancia dura, difícil, adversa, llamémosle tribulaciones, eh, aunque en el texto bíblico dice que no ha venido ninguna tribulación mayor de la que podamos soportar, ok, está bien. Fíjense que el texto bíblico está usando la palabra tribulación para circunstancias difíciles en cualquier cristiano. Que el cristiano pasa circunstancias difíciles, la iglesia ha pasado circunstancias difíciles. Lo dije ayer, en 2000 años de iglesia, la iglesia ha pasado 100 años de paz y el resto ha sido tiempos difíciles. Yo les hablaba de los años 60, la historia del cristianismo ha sido difícil. Para mí, el mejor tiempo del cristianismo que estamos pasando es este tiempo, porque estamos pasando una lluvia tardía. Es el tiempo hermoso de Dios. Ahora, lo que pasa, por ejemplo, en otros países, yo hablaba con un siervo de una iglesia grande, una iglesia preciosa, y él me contaba que él ha viajado, ha visitado iglesias grandes en Colombia, en Estados Unidos, me parece que en Panamá, no recuerdo bien qué otros países, pero él ha visitado y ha visto una diferencia. El problema por la que pasa la iglesia de Perú, en el contexto general, estoy hablando, no es una crítica particularizada a una u otra iglesia, no, es el cuerpo de la iglesia de Cristo. En el Perú tiene un problema y el problema es que no tiene compromiso. Esa falta de compromiso no es otra cosa, sino que hay un aletargamiento, un adormecimiento de la iglesia. Por algunas veces es por la benevolencia de haber crecido fácilmente, no tener ningún tipo de dificultad. Si analizamos la iglesia en Colombia, es una iglesia que ha surgido en medio de una circunstancia muy difícil. Colombia vivió años, muchos años de dificultad y están saliendo recién. Pero la iglesia tiene un compromiso tremendo. Tú vas a Colombia y encuentras muchas megas iglesias. ¿Y por qué? Porque hay gente con compromiso. Tú puedes tener todas las críticas. Si tú eres muy conservador o muy crítico, puedes decir, no, pero que no crecen, que tienen una estatura. Mire, aquí estamos hablando no de su crecimiento, estamos hablando del compromiso para establecer una iglesia que crece aún numéricamente. En el Perú hay pocas iglesias que crecen. Se logra a través de muchísimo trabajo en donde la fidelización del pueblo es un trabajo muy arduo, en donde casi podríamos decir que nuestros líderes se robotizan y se olvidan de otros ámbitos como es su familia y su vida propia. Yo no sé cómo es la historia en todas las iglesias, en el particular, por decir en forma minuciosa. Pero lo que sí, yo estoy de acuerdo es que la iglesia peruana necesita compromiso. Y es que se ha generalizado mucho este tema de que la iglesia no va a sufrir, no va a pasar problemas. Ya el Señor pagó una cruz y no tiene que pasar problemas, pero
en dónde se está mezclando el tema. El tema de la cruz es la salvación. Eso es, estamos asegurados con lo que hizo Cristo. Pero la iglesia es responsable de vivir adecuadamente. Si la iglesia está adormecida, si la iglesia tiene pecado, tiene rebelión, tiene iniquidad en sus vidas, tiene deformaciones, aún en sus pensamientos, que son iniquidades también, la iglesia tiene que tomar su cuota de limpieza de Dios. El Señor, cuando habla acerca de la vid, Él dice que tenemos que ser limpiados. Eh, Todos los pámpanos tienen que ser limpiados para que podamos tener más fruto, nuestro fruto aumente. Entonces, necesitamos entender que aquí Joel está hablando de un tiempo en el que el Señor sencillamente está estableciendo un tremendo, una tremenda actividad, ¿ok? Para que la iglesia esté limpia totalmente. Ese derramamiento profético está rodeado de circunstancias en donde el día es grande, terrible, y todo esto es porque la iglesia es ese lugar en donde todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Okay? Miren, aquí algunos van a decir, no, pero eso tiene que ver con Israel, con el pueblo judío. Podría ser, pero ¿dónde está el hecho de que en Jerusalén hay salvación? El tema de la salvación es la Jerusalén espiritual, la iglesia. La iglesia es el remanente al cual el Señor ha llamado. La iglesia de Cristo, es el protagonista en esto. Es en donde se halla salvación. Ok, miren, si la iglesia está en avivamiento y el contexto está en un día difícil, eso es lo que está sencillamente manifestado en el tiempo, en el contexto que hablamos en algún momento, cuando Apocalipsis 6 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido. ¿Okay? Un acontecimiento terrible que está predicho en la palabra y que está hablando Malaquías, ¿no? Y en Malaquías sencillamente, perdón, Joel, ¿no? Estamos hablando de Joel en el verso 30, ¿no? Hay prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Qué? Tenemos un enfoque. Necesitamos entender esto. ¿Por qué lo uno está separado de lo otro? No, está relacionado. La iglesia tiene que entender de que hay una limpieza alrededor. La iglesia tiene que entender que aún los malos en la iglesia tienen que ser entendidos. Yo quiero que nos conduzcamos a este pasaje de Malaquías. Aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ok, cuando hablamos de la tierra con maldición, estamos hablando de Deuteronomio 28, desde el verso 15 en adelante. Ok, no estamos hablando de repente de las imprecaciones de los malos. Estamos hablando de la
de la desobediencia. Pero aquí necesitamos entender esta parte. Yo los invito a que podamos enfocarnos bien en esto. Vamos al contexto. Yo les invito, dice en el capítulo Malaquías 4, acuérdense que en el capítulo 3, ¿no? El Señor está hablando de que viene una diferencia entre el justo y el malo, ¿no? Y todo esto es importante para ti, para mí. La iglesia tiene que entender esto. Malaquías en el capítulo 4, en particular, Malaquías está haciendo una referencia de la venida del profeta Elías. Y cuando hablamos del capítulo 4, el día del Señor, veamos lo que tenemos aquí. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ok, fíjate, aquí el día ardiente, el día terrible, no es otra cosa sino un juicio contra los que son soberbios, los que son malos. No, dice, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. La palabra maldad también se traduce iniquidad. Y entonces, aquel día que vendrá los abrazará. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. La gran pregunta. Esto está hablando solo de los malos, de los de afuera, los que están en la iglesia, están en una cúpula, están protegidos. Mira, si Dios encuentra en este tiempo una iglesia que se ha amoldado al pecado, que es una iglesia rebelde, que es una iglesia con iniquidad, ¿ustedes creen que ellos no entran en el tema? ¿Por qué en la iglesia de Jesucristo, por ejemplo, no se disciplina a los soberbios? Se disciplinan a muchas otras personas, pero a los soberbios no los disciplinan. Y los que hacen maldad, que hacen iniquidad, por ejemplo, ¿no te parece que es inicuo amoldar pensamientos, modelos de pensamientos ajenos al cristianismo, y hacer que la iglesia se vuelva una iglesia abierta hacia el homosexualismo? Eso no es bíblico. Está bien claro en Romanos 1:18 en adelante hasta los siguientes versículos, como en el último grado está el tema de la sodomía, está ahí descrito muy gráficamente en la sentencia de Romanos. Ok, necesitamos enfocarnos. Cuando la palabra está refiriéndose a todos aquellos soberbios y los que hacen maldad, también se está refiriendo a aquellos que son parte de la iglesia. O sea, el juicio de Dios viene también sobre la iglesia, porque la iglesia tiene que ser despercudida, tiene que ser limpiada de toda la cizaña que el enemigo ha plantado durante miles de años. El enemigo lo plantó. Está Grecia, está Persia metido en la iglesia. ¿Qué es Persia? Todo lo que es oscurantismo, el ocultismo, toda la gente que está metida en la nueva era y todas esas cosas.
¿Qué es Grecia? Toda la filosofía, todo el entendimiento griego que nos lleva a distancia de lo que Dios dice en la palabra. Modelos griegos de pensamiento muy sencillo, mira. Tesis, antitesis, síntesis. La iglesia lo practicó al comienzo del cristianismo, el segundo siglo, los padres de la iglesia. Tesis, antitesis, síntesis. La tesis, el cristianismo, la antitesis, el paganismo, la síntesis, vamos a sincretizar, vamos a adaptarlos a ver si ellos se convierten. Pensamiento griego. Qué lamentable que los soberbios tienen que ser sacudidos. Y esto es el día del Señor. Y esto es interesante porque el Señor dice, hollaréis a los malos, ¿no? Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en ordenanzas y leyes a todo Israel. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Mira, acordado de la ley de Moisés, mi siervo, está hablando de Deuteronomio 28. Es lo que se refiere que herirá la tierra con maldición. Malaquías 4 verso 6 dice esto. Entonces, entendamos lo siguiente, ¿no? O sea, a entender Malaquías está refiriéndose a Deuteronomio 28, del 1 al 14 son bendiciones por la obediencia, pero a partir del 15 las consecuencias de la desobediencia son terribles. ¿Por qué? Porque sencillamente son terribles. Fíjate lo que dice aquí en el verso 61. Dice esto. Ay, dice lo siguiente en el verso 61. Se me fue de la mano. Aquí está. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. ¿A quién él está diciendo? A los desobedientes. ¿Estamos entendiendo? ¿O no estamos entendiendo? Yo creo que debemos tener temor y temblor. El Señor está hablando que este tiempo es un tiempo en donde está siendo probada toda nuestra iglesia. Estamos siendo limpiados. De hecho, que los malos y los soberbios están siendo afectados. Hay mucha gente que con soberbia ha reclamado, ha imprecado contra Dios y muchos de ellos están ahorita en problemas. ¿Cuánta persecución ha habido en estos tiempos respecto a ideologías nomás, solamente así? Y ahorita tienen que estar callados. El presidente ha tenido que dar una orden para que un día salgan los hombres, otro día las mujeres. Y la gente ahora está haciendo memes sobre el enfoque de por qué solamente hombres y mujeres. Yo creo que tenemos que ser claros en que este tiempo es un tiempo en el que Dios está haciendo algo muy especial, porque Dios está haciendo que ahora venga sobre la iglesia el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, viene el derramamiento, pero vienen cosas duras contra los malos. La iglesia va a estar fuerte, la iglesia va a estar fortalecida. Lo dijimos en el capítulo 8 de Apocalipsis,
Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como media hora. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Esto, hermanos, es tremendo, porque el avivamiento que viene es porque Dios está dando un envión, está dando un empujón, está dando un, ¿cómo se dice? Está apalancando a su pueblo. Hablemos en términos bancarios, en términos en el que el Señor está poniendo solvencia espiritual sobre tu vida. Pues tienes tú que entender esto. Lo que viene, el gran avivamiento que viene en un contexto exterior, o sea, todos los demás van a pasar dificultades, pero la iglesia va a entrar en un tremendo avivamiento. Te lo vengo diciendo. Lo que viene porque el Señor ha establecido un día grande y terrible. Es grande y terrible no solamente para la iglesia, sino para el resto del mundo. La iglesia está en la mano de Dios. La iglesia está en el propósito de Dios. Porque la iglesia está establecido en la palabra que la iglesia estará volcada hacia el propósito de Dios, en donde todos podrán conocer al Señor. Somos ese monte de Sion espiritual, somos la Jerusalén espiritual, somos el remanente el cual el Señor ha llamado para que todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo. Esto es lo que eres tú, soy yo, somos toda la iglesia. Es el tiempo que nos toca vivir. Necesitamos establecer qué cosa vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo. Necesitamos ser claros en esto. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Este tiempo en casa es el tiempo que Dios te está dando para que tú afirmes tu casa, para que limpies tinieblas en tu casa, para que quites toda oscuridad en tu casa, para que se allanen los impedimentos que tienes con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tu familia. Necesitas allanar, derrumbar cualquier impedimento que tenías. Acércate, llega a tu esposa, dile perdóname, porque antes no pude estar contigo, no te pude ayudar, yo paraba trabajando, etc. Ahora estás en casa, estás trabajando en casa, pero ahora tú estás con ellos, con tu familia. Eres una dama que estabas lejos trabajando, ahora estás en casa, ahora estás con tus hijos, con tu esposo, ahora están en cuidado de Dios. Es el tiempo que Dios está volcando, te está preparando para un avivamiento, está preparando algo grande, muy grande se viene. Por eso, mis hermanos, hoy quiero terminar deseándoles a ustedes de que el Señor los siga bendiciendo en todo, los siga guardando en su entrada, en su salida, que el Señor los cuide en cada momento. No te olvides que el Señor ha dicho que nada, nadie, ninguna cosa creada, nada te podrá separar de su amor que es en Cristo Jesús. Eso es su palabra y tú eres objeto de su amor. Estamos en la mano de Dios, estamos en su palma de su mano y estamos en el hueco de su mano, protegidos. Él está cuidando de ti. Y bendice a tu familia, bendice a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, bendice a todos. Declaramos la bendición de Dios sobre ustedes. Que el Señor los bendiga mucho y estamos despidiéndonos deseando muchas bendiciones. Que el Señor
establezca sobre ustedes su diseño. El Señor los bendiga. Hasta pronto.